Hola a todos, bienvenidos a Eficiencia. Vamos a empezar con uno de los procesos más importantes en el catabolismo, la glucólisis. La glucólisis es la primera fase, la fase inicial, vamos a llamarle la ruta inicial, en la degradación de la glucosa. Es el glúcido más común. Es una fase común tanto a la fermentación como a la respiración. Es una ruta universal, es decir, la tienen todos los organismos, todos los seres vivos conocidos, es anaerobia, luego no necesita oxígeno para que ocurra, y el ATP que se obtiene es obtenido a nivel de sustrato. Estas tres características son signos que han hecho creer a los científicos que se trata de una ruta muy primitiva. Luego debe ser una ruta que apareció ya desde los primeros momentos de la vida. Vamos a echar un vistazo general a la fórmula global de la glucólisis. En ella lo que tenemos es una molécula de glucosa que vamos a transformarla en dos moléculas de piruvato, que son los metabolitos finales, y se desprenden también dos moléculas de agua que provienen de la formación de dos ATPs netos. ¿Por qué? Porque se forma tanto poder energético como poder reductor, tanto energía como poder reductor. Hay dos NAD+ que entran al proceso y se reducen a la molécula, oxidan a la molécula y se obtienen dos NADH más H+. Eso por un lado. Y también tenemos de modo neto la formación de dos ATP a partir de dos ADP más dos fosfatos inorgánicos. Se obtienen dos ATP. Esta sería la fórmula general de la glucólisis. Pero vamos a ir viéndolo paso a paso. Cómo ocurren las diferentes reacciones que van a conformar esta ruta metabólica tan importante. Vamos a empezar con la glucosa, por supuesto. No voy a escribir las fórmulas químicas porque nos complicaría mucho, ya. Se supone que las sabéis, yo simplemente voy a poner los nombres y las reacciones que ocurren, las enzimas que participan en cada reacción. Bueno, pues la glucosa en un principio lo que hace es que se activa energéticamente gracias a una quinasa. Las quinasas son unas enzimas que se encargan de gestionar grupos fosfato, hacen fosforilaciones y desfosforilaciones, y en este caso, gracias a una molécula de ATP, se desprende una molécula de ADP y el fosfato quedaría en la molécula, pasando a ser glucosa. En el carbono 6 se une ese fosfato, luego glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato es transformada gracias a una isomerasa transformada en fructosa 6-fosfato, que es la molécula necesaria para continuar con la ruta. Esa fructosa 6-fosfato vuelve a activarse gracias de nuevo a una quinasa, de nuevo que ocurre lo mismo que hemos visto aquí, un ATP cede su fosfato alto energético, se desprendería un ADP y tenemos fructosa 1,6-difosfato. Ahora tenemos dos fosfatos, difosfato. Bien, esta fructosa 1,6-difosfato va a sufrir una escisión catabolizada por una aldolasa. Una escisión en dos moléculas. Por un lado, en una molécula de dihidroxiacetona, fosfato. Acetona, fosfato. Y por otro lado, que no puede continuar con la ruta, y por otro lado tenemos una molécula de gliceraldehído 3-fosfato.
qué nombrajo, ¿verdad? Gliceraldehído, bueno, esto en cuanto lo reviséis 2 o 3 veces se os quedan, sin duda. 3-fosfato. Más malos que yo para los nombres no podéis ser. Bien, ese gliceraldehído 3-fosfato es el que puede continuar con la ruta. De modo que, por cierto, esto lo hace una aldolasa, hace una escisión, se llama una condensación aldólica. Bueno, el caso es que, como he dicho, esta molécula, la dihidroxiacetona, no puede continuar en la ruta, de modo que hace falta una enzima isomerasa que la transforma también en gliceraldehído 3-fosfato. De modo que tenemos, si os fijáis, 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Yo voy a continuar con una de ellas. Y simplemente, ya sabéis que todo lo que diga para esa va a repetirse, va a ser doble multiplicado por 2. Es decir, todo lo que diga para esta molécula de aquí, esta la vamos a tener multiplicado por 2. Todo lo que digamos aquí. Bien, esta primera fase, en realidad la glucólisis es un proceso continuo. Lo que pasa es que por facilitar el entendimiento, la comprensión del mismo, se divide en fases, ¿no? A mí me gusta dividirlo, generalmente se divide en 2, pero a mí me gusta, yo soy muy especial y me gusta dar las cosas muy masticaditas, prefiero dividirlo en 3 fases. Esta primera, vamos a llamarle fase de fosforilación o de activación energética. Porque, como veis, hemos gastado 2 ATPs para activar el proceso, ¿no? Bien, en la segunda fase que vamos a ver ahora, vamos a darle ya nombre, llamarle B, es la fase de oxidación. Luego ya hay una oxidación y, por lo tanto, un rendimiento de energía y de poder reductor. Aquí vamos a obtener tanto energía y poder como poder reductor. Vamos a obtener esas moléculas que teníamos aquí en un principio. Bueno, de las que hablábamos en un principio. Bueno, pues entonces seguimos. Os recuerdo de nuevo que lo que diga para este gliceraldehído se repite en este. Bueno, nosotros lo que tenemos ahora es que actúa una deshidrogenasa, quita hidrógeno, y al proceso van a entrar tanto un fosfato inorgánico que penetra el proceso como una molécula de NAD+, que va a ser, gracias a esa deshidrogenasa, transformada en NADH más H+. Luego, nuestra primera obtención de poder reductor. ¿En qué queda transformado ese gliceraldehído 3-fosfato? Como hemos metido un grupo fosfato, pues ahora tendríamos 1,3-difosfoglicerato. 1,3-difosfoglicerato. ¿Qué pasa ahora? De nuevo, una quinasa, una de esas enzimas que se encargan de gestionar grupos fosfato, pero en este caso para obtener energía. De modo que la quinasa lo que hace es que a partir de ADP y tomando uno de esos fosfatos activados se obtiene ATP. Luego hemos obtenido nuestro primer grupo de ATP y queda transformado en 3. Vamos a ponerlo aquí un poco más bajo, que tengamos más espacio luego, no se nos mezcle con ese ATP de ahí. Luego 3-fosfoglicerato. Tenemos el 3-fosfoglicerato. ¿Qué pasa ahora? De nuevo, vamos a darle nombre a otra fase, a la que yo le llamo la fase de restitución del ATP consumido. Luego, una tercera fase, vamos a poner un redondelito, que sea la fase de restitución del ATP consumido al principio, en un primer momento. Luego, hasta ahora, hemos utilizado 2 ATPs, hemos obtenido 2 ATP en la fase de rendimiento, porque uno se correspondería a este gliceraldehído y otro a este otro, lo hemos dicho antes, se multiplicaba por 2, y también 2 NADH más H+. Luego ya tendríamos esto. Pero hace falta recuperar, para que el balance sea 0, esos 2 ATPs que hemos utilizado en un primer momento, en esta tercera fase. De modo que ahora, gracias a una mutasa, se transforma este
fosfoglicerato en 2, simplemente cambia, eso es el nombre mutasa, la posición del grupo fosfato, pasaríamos a 2 fosfoglicerato. Y una enolasa, lo que hace, fijaros esto de eno, suena a doble enlace, ¿verdad? Pues lo que hace precisamente que se forma un enlace doble y se elimina, se desprende en el proceso una molécula de agua. Y obtenemos, tras la formación de ese doble enlace, fosfoenol piruvato. Vamos a ponerlo aquí. Fosfoenol piruvato. Fijaros que el aprenderse las enzimas, más que un engorro, ayuda, porque os sirve para recordar, para seguir el hilo del proceso, ¿no? ¿Qué va ocurriendo en cada parte? Bueno, ahora tenemos una quinasa, luego ya en principio deberíais de saber qué va a ocurrir aquí. Si esto es una quinasa, efectivamente se gestionan, ¿no? Grupos fosfato. Por este caso, de nuevo, obtenemos a partir de ADP, ATP. Y obtendríamos ya la molécula final, el metabolito final de esta ruta, que es el piruvato. Muy importante molécula central en todo el metabolismo catabólico en todo el catabolismo energético. Fijaros, quiero darle un repaso rápido a todo esto, ¿no? En esta ruta hemos visto primero una fosforilación, se han utilizado ATPs, vale. Luego una oxidación, se obtiene energía, hemos obtenido, después de que se haya dividido en 2 moléculas, luego todo este proceso está ocurriendo al mismo tiempo por aquí, hemos obtenido NADH más H y ATP, 1, 2, 1 y 2, pero nos faltaba recuperar ese ATP invertido, ¿cuándo? En esta última parte. Este ADP, ATP, este ATP no es 1, sino que aquí tenemos que estar ocurriendo lo mismo, luego tendríamos 2. Esta ruta que os he descrito es la más común, pero no la única, hay otras con pequeñas variaciones de la glucólisis. Esta se conoce como vía de Emden, en honor a los que la describieron, Emden-Meyerhof, o Meyerhof. Vale, aquí la tenemos. Pues nada más, no os olvidéis de suscribiros al canal, seguid visitándolo y nos vemos en el próximo vídeo de eficiencia. Hasta la vista.